Todo se graba y comenzamos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a comenzar con el estudio de los espacios conexos. Vamos a definir lo que es un espacio conexo a partir de la definición de espacio disconexo. Vamos a empezar dando la definición de espacio disconexo, después definir lo que es un espacio conexo. Vamos a ver diferentes ejemplos, vamos a ver varios ejemplos de espacios conexos, espacios disconexos, y por último, vamos a caracterizar a los espacios conexos de diferentes maneras. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Espacios conexos. Definición. Sea X, tau un espacio topológico. Primer definición. Decimos que X es un espacio disconexo si sucede lo siguiente. Si tú puedes encontrar dos conjuntos abiertos, ajenos, recuerda que ser ajenos significa que su intersección es vacía, no vacíos cada uno de ellos, tal que X es igual, el total es igual a la unión de estos dos conjuntos. X es igual a U unión V, ¿va? Entonces, eso es ser disconexo. Intuitivamente, un espacio disconexo es un espacio que está formado por dos piezas. La pieza U, que podemos llamarle la pieza U, y la pieza V, ¿ok? Que son los abiertos que invocamos en la definición, ¿va? ¿Y qué es un espacio conexo? Un espacio conexo es todo lo contrario, tal cual. Un espacio es conexo si no es disconexo. O sea, intuitivamente hablando, los espacios conexos son espacios que están formados por una sola pieza. Esto sería un ejemplo de un espacio conexo. Y el ejemplo de la izquierda es un ejemplo de un espacio disconexo, ¿va? Entonces, esta definición vamos a estarla trabajando un buen ratito y después veremos diferentes tipos de conexidad. Conexidad por trayectorias, localmente conexo, arco conexo, etcétera, ¿va? Bajamos y lo que sigue pues es dar ejemplos de espacios que son disconexos y ejemplos de espacios que son conexos, ¿va? Bajamos. Y va nuestro primer ejemplo de esta clase. Vamos a considerar a X un conjunto con más de un punto equipado con la topología discreta. Recuerden que la topología discreta, y aquí lo voy a marcar, la topología discreta, que la suelo denotar así yo, tau disc, la topología discreta es el potencia de X. Son todos los subconjuntos del conjunto X. ¿Ok? Esa es la topología discreta. Entonces, lo que está diciendo este ejemplo es, si tú tienes un conjunto con más de un punto, el cual está equipado con la topología discreta, entonces el espacio X debe ser un espacio disconexo. ¿Va? Vamos a probarlo. La prueba es muy simple, pero es un buen ejemplo. Vamos, como tiene más de un punto, pues vamos a tomarnos un punto X0 en X. ¿Va? La cardinalidad de X tiene que ser mayor o igual a 2 porque tiene más de un punto. Entonces, al menos por muy chiquito que sea el conjunto X, debe tener dos elementos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es X menos el unitario de X0? Este conjunto es distinto del vacío, justo porque X tiene más de dos puntos. Y ahora fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir a U como el unitario de X0 y vamos a definir a V como X menos el unitario de X0. Nota que estos dos conjuntos, ambos son distintos del vacío. ¿Este es distinto del vacío? Sí, porque tiene a X0 como elemento, ¿verdad? ¿Y este es distinto del vacío? Sí, por la observación que hicimos aquí, ¿verdad? Entonces, tanto U como V son conjuntos distintos del vacío, son abiertos, porque recuerda que estamos con la topología discreta. Entonces, cualquier subconjunto de X va a ser abierto, ¿verdad? Entonces son abiertos, son ajenos, por supuesto, porque U está formado por el conjunto que tiene como único elemento a X0 y V es todo menos X0. Entonces es un hecho que son ajenos, son no vacíos y su unión pues es el unitario de X0 unión X menos el unitario de X0, lo cual es igual a X. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Acabamos de encontrar dos abiertos ajenos no vacíos cuya unión nos da el total. Esto nos lleva a concluir que X es un espacio disconexo. ¿Ok? Primer ejemplo.
Si hay dudas, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? No hay ningún problema. Nuestro primer ejemplo de un espacio que es disconexo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un espacio conexo, más adelante. El siguiente ejemplo es de un espacio disconexo también, pero también vamos a ver ejemplos de espacios que son conexos, ¿va? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, bajo. Ejemplo 2. Si X es igual a los reales, equipado con la topología de Michael, la cual vamos a denotar así, tau M, entonces X con la topología de Michael también es un espacio disconexo. Y aquí vamos a recordar cuál es la topología de Michael. La topología de Michael, por definición, es el conjunto de todos los conjuntos de la forma U unión E, tal que U es un abierto euclidiano. Esta es la topología euclidiana. Déjenme ponerlo aquí abajito. Esta es la topología euclidiana. ¿Y el conjunto E quién es? Es un subconjunto del conjunto de números irracionales. Entonces, tau M está conformado por aquellos conjuntos que se pueden ver como la unión de un abierto euclidiano de R, y un subconjunto de los irracionales. El subconjunto de los irracionales que tú quieras, ¿va? Bueno, así son los abiertos en la topología de Michael. En el curso de topología 1 probamos que eso realmente es un espacio topológico y bueno, vamos a probar que este espacio realmente es un espacio disconexo. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que exhibir dos conjuntos U y V abiertos, ajenos, no vacíos, cuya unión nos dé el total, ¿va? Pues procedemos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a tomarnos un X0 en I, en los irracionales. El unitario de X0 estamos de acuerdo que está contenido en los irracionales, ¿verdad? Porque X0 está en I. Entonces, tenemos lo siguiente. El unitario de X0 se puede ver como el vacío unión el unitario de X0. Y yo afirmo que ese elemento está en la topología de Michael. ¿Por qué? Porque el unitario de X0 es un subconjunto de los irracionales y el vacío resulta ser un abierto euclidiano. Este es un abierto euclidiano. Este de aquí es un abierto euclidiano, ¿va? Entonces, lo estamos viendo de la forma que nos indica la topología de Michael, como un abierto euclidiano, unión, un subconjunto de I, ¿va? Por otra parte, como la topología euclidiana se queda contenida en la topología de Michael, entonces lo que tenemos es que X menos el unitario de X0 es un elemento en la topología de Michael. ¿Eso por qué? Fíjate. En la topología euclidiana, nosotros sabemos que los unitarios son cerrados. Estos son conjuntos cerrados. Ajá. Por lo cual su complemento es un abierto. Y la topología euclidiana se queda contenida en la topología de Michael. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que X menos el unitario de X0 termina perteneciendo a la topología de Michael. Ajá. Y entonces, si nosotros proponemos a los abiertos, al abierto U como el unitario de X0 y al abierto V como R menos el unitario de X0, pues esos dos conjuntos, por lo que hicimos arriba, son dos conjuntos abiertos. Sí, lo acabamos de argumentar aquí. Este es un abierto. Vamos a marcarlo. Este es un abierto. Y este también es un abierto. Son dos abiertos. Son ajenos, efectivamente. Son no vacíos. Y su unión nos da el total. ¿Va? Y entonces, ¿qué se concluye con ese argumento? Podemos concluir que R con la topología de Michael es un espacio disconexo. ¿Va? Nuestro segundo ejemplo de un espacio disconexo. Si está bien, hay dudas, cualquier duda me pueden decir. Bajamos. Otro ejemplo más. Vamos a ver otro ejemplo más de un espacio que es disconexo. Este es importante porque este ejemplo lo vamos a generalizar y vamos a definir lo que es un espacio cero dimensional. ¿Va? Más bien, más que generalizar, lo que vamos a hacer es que este ejemplo va a motivar
a dar una definición, la definición de ser un espacio cero-dimensional. Va el ejemplo 3. Supongamos que X son los reales equipados con la topología de Sorgenfrey, la cual vamos a denotar por tau S. Lo que dice este ejemplo, bueno, lo que tenemos que hacer es demostrar que R con la topología de Sorgenfrey es un espacio disconexo. Y aquí vale la pena recordar cuál es la topología de Sorgenfrey. Recuerden que la topología de Sorgenfrey es la topología que tiene por base al conjunto BS, así lo vamos a denotar, que es el conjunto de todos los intervalos cerrados por la izquierda, abiertos por la derecha, que están contenidos en R. ¿Va? Esa es la topología de Sorgenfrey, la topología que tiene por base a este conjunto. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar dos abiertos, ajenos, no vacíos, cuya unión nos dé todo X, o sea, toda la recta real. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nota lo siguiente. Nota que menos infinito, coma 0, abierto, este se puede ver como la unión desde n igual a 1 hasta infinito de menos n, 0. De una manera muy, muy simple se puede probar esta igualdad. Y nota que los uniendos son básicos canónicos en la topología de Sorgenfrey. Y la unión de abiertos es abierto, entonces este conjunto termina siendo un elemento en la topología de Sorgenfrey. Ahora, el 1, infinito, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, lo podemos ver como esta unión. Ajá, pero es una unión de básicos canónicos, porque es la unión de todos los intervalos que son cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Justo así son los básicos en la topología de Sorgenfrey, ¿verdad? Entonces, esta unión realmente nos arroja un elemento en la topología de Sorgenfrey y entonces el 1, infinito cerrado es un abierto y menos infinito, 0 abierto es un abierto también. Ambos son abiertos, perdón. Ambos son conjuntos abiertos, ¿verdad? La unión de abiertos es abierto, ¿verdad? Entonces tenemos que menos infinito, 0 abierto, unión 1, infinito, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Esto nos da un elemento en la topología de Sorgenfrey. ¿Va? Bueno, ¿qué más? Ya tenemos que este es un abierto. ¿Y eso qué? ¿Eso en qué nos va a ayudar? Recuerden que queremos probar que R con la topología de Sorgenfrey es disconexo. Entonces tenemos que proponer dos abiertos, abiertos ajenos no vacíos, cuya unión nos dé el total, ¿verdad? Bueno, vamos a tomarnos a U como este básico canónico, el 0,1, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Y vamos a tomarnos a V como este conjunto que ya vimos aquí arriba, que es un conjunto abierto, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que tanto U como V son abiertos en la topología de Sorgenfrey, porque U es un básico canónico y V vimos arriba que es un abierto, ¿verdad? Son abiertos, son ajenos, efectivamente son ajenos, y su unión nos da el total, ¿va? Por lo tanto, se tiene que R con la topología de Sorgenfrey es un espacio disconexo, ¿vale? Tenemos que R con la topología de Sorgenfrey resulta ser un espacio disconexo. Y aquí, una observación. Este rayo, el rayo B, infinito, se puede ver como la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los intervalos básicos B, B más n, y entonces un conjunto de esta forma pertenece a la topología de Sorgenfrey. Este es un argumento un poquito más general, ¿no? Esto último que escribí aquí, esto generaliza el argumento que se dio aquí arriba, ¿verdad? Bien, entonces, este argumento se puede, se puede generalizar. Esto que acabamos de hacer, lo podemos generalizar ¿en qué sentido? Se puede generalizar en el sentido de que, fíjate que este conjunto U es abierto y cerrado de manera simultánea. Es algo que se puede verificar. Este conjunto, el intervalo cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, 0,1, es abierto y cerrado en la topología de Sorgenfrey. Y este otro conjunto
también es un abierto y cerrado en la topología de Sorgenfrey. Son cosas que se pueden probar, ¿va? Esa idea es la que vamos a generalizar. Chequen. Bajamos. El argumento se puede generalizar. Fíjense. Para cualquiera A, B en R con A menor que B, se tiene que U definido como el intervalo cerrado por la izquierda abierto por la derecha, A, B. Y V definido como menos infinito, unión, B, infinito, son abiertos de R con la topología de Sorgenfrey, ajenos, no vacíos, cuya unión nos da el total. Por lo cual, se tiene que R con la topología de Sorgenfrey resulta ser también, de esta manera obtenemos también una desconexión, ¿ok? Y además, el conjunto A, B es abierto y cerrado de manera simultánea, que es lo que les había comentado aquí arriba. Este conjunto, el intervalo A, B, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, es cerrado y abierto de manera simultánea, por lo cual se tiene lo siguiente. Este conjunto, nuestra base de la topología de Sorgenfrey, ocurre que es una base que está formada por conjuntos que son abiertos y cerrados de manera simultánea. O sea, son conjuntos cerrados abiertos. Ajá. Así es como los vamos a describir. Cuando son cerrados y abiertos de manera simultánea, ponemos cerrados, una raya y abiertos. ¿Ok? En inglés le suelen decir a esos conjuntos clopen. De cerrado, closet, y open de abierto. Entonces se les ocurrió hacer esa palabra de closet para describir a los conjuntos cerrados abiertos, ¿no? Los conjuntos que son cerrados y abiertos de manera simultánea, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué propiedad especial tiene este ejemplo? Este ejemplo es un ejemplo de un espacio disconexo que tiene una base formada por conjuntos que son abiertos y cerrados de manera simultánea. A los espacios que satisfacen esa propiedad se les conoce como espacios cero dimensionales. ¿Va? Bajo y damos la definición. Definición. Un espacio topológico x, tau es cero dimensional si x tiene una base formada por conjuntos que son cerrados, abiertos. O sea, son cerrados y abiertos de manera simultánea. Este tipo de espacios son espacios que no se suelen estudiar en un curso de conexidad, pero como aquí lo que vamos a hacer es estudiar a profundidad la conexidad, pues vamos a estudiar este tipo de espacios, ya que estos espacios, todos los espacios cero dimensionales, si X es cero dimensional, es un hecho que este espacio va a ser disconexo. Entonces, está muy relacionado los espacios cero dimensionales con los espacios disconexos y por lo tanto está relacionado con la conexidad. ¿Va? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Cuando veamos diferentes tipos de disconexidad, vamos a ver a los espacios cero dimensionales, ¿ok? Y los vamos a estudiar con mucho cuidado. Va otro ejemplo, pero ahora va un ejemplo de un espacio que sí es conexo, ¿ok? Bajamos y vamos a ver un ejemplo de un espacio conexo. Vamos a definir a X. Vamos a considerar un conjunto X infinito equipado con la topología cofinita. Bueno, bajo esas condiciones, X con la topología cofinita es un espacio conexo. Aquí recuerda que la topología cofinita se define como el conjunto de todos los subconjuntos de X que tienen la virtud de que tienen complemento finito. Aquí estamos diciendo que la cardinalidad de X menos U es finita. ¿Ok? Unión, el unitario del vacío. ¿Va? ¿Por qué unimos al vacío? Porque no, aquí no es necesario unir el vacío, ya estamos diciendo que es un conjunto infinito. Bueno, aquí lo dejamos unido, no hace falta unirlo aquí en este caso. No, sí, no, perdón. En este caso sí hace falta unir el vacío. ¿Por qué? Porque el vacío no satisface esta propiedad que estoy señalando. Esta propiedad no la satisface el vacío. Estamos de acuerdo que X menos el vacío va a ser X. Y la cardinalidad de X estamos diciendo que es infinita. Entonces, para nada va a ser finita.
¿ok? Entonces, para que eso sea una topología, tiene que tener el vacío el total. Lo que hacemos es pegarle al vacío, que nos falta que esté el vacío, ¿no? Entonces lo pegamos y esto ya nos da una topología. Esto es lo que ya sabemos, ¿va? Solo lo estoy recordando. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a probar que X con la topología cofinita es un espacio conexo. Vamos a hacer la prueba. Supongamos, y la prueba se hace por contradicción, vamos a suponer que X con la topología cofinita es un espacio disconexo. ¿Qué se tiene? Como este es disconexo, entonces existen U y V abiertos, ajenos no vacíos, tales que X es igual a U unión V. Estamos de acuerdo que U y V son abiertos. Entonces son elementos de la topología cofinita, ¿verdad? ¿Qué significa que sean elementos de la topología cofinita? Pues que X menos U y X menos V son conjuntos finitos, ¿verdad? ¿Cómo es U intersección V? Por hipótesis. U intersección V sabemos que es igual al vacío. Entonces, de que U intersección V es igual al vacío, tenemos que U se queda contenido en X menos V, ¿verdad? Y también tenemos que V se queda contenido en X menos U. Estamos de acuerdo. Pero fíjate que aquí hay un problema. U se queda contenido en X menos V. Pero X menos V resulta ser finito. Ajá. Y V se queda contenido en X menos U. Y X menos U resulta ser finito. Entonces, ¿cómo tiene que ser U y cómo tiene que ser V? Pues también tiene que ser finitos. U es finito y V también es finito. Ajá. Y entonces tenemos que tanto U como V son finitos y la unión de conjuntos finitos que nos da un conjunto finito, ¿verdad? Se supone X es el resultado de unir a U con V. Pero U es finito por el argumento que acabamos de hacer y V es finito por el argumento que acabamos de hacer. La unión de conjuntos finitos es finito, entonces concluimos que X es finito. Ajá, pero eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo, por hipótesis, nuestro conjunto X es un conjunto infinito. Y entonces llegamos a una contradicción. ¿Qué supusimos mal? Esa es la pregunta que sigue. ¿Qué es lo que supusimos mal? Supusimos mal que el conjunto X era un espacio disconexo. Lo que supusimos mal es que X con la topología cofinita es disconexo y por lo tanto tenemos que X con la topología cofinita es un espacio conexo. Y ahí se acaba la demostración. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda, díganme, por favor, ¿va? Entonces, tenemos que X con la topología cofinita es un espacio conexo, ¿vale? Bajo y pasamos a nuestro último ejemplo. Después lo que sigue es dar caracterizaciones de los espacios conexos, ¿vale? Siguiente ejemplo, ejemplo 5. Vamos a considerar a X con un orden lineal. O sea, vamos a considerar X con este orden un espacio linealmente ordenado. ¿Qué es un conjunto linealmente ordenado? Es un conjunto con una relación de orden, donde esa relación de orden debe de ser reflexiva, antisimétrica, transitiva y total. Recuerden que total quiere decir que para cualesquiera A, B en X, siempre son comparables. A es menor a B, o B es menor a A, o A es igual a B. Eso es que sea total, ¿va? Juntas son un espacio linealmente ordenado, ¿va? Y también sabemos que un orden lineal siempre nos induce una topología, que es la topología de orden. Si alguien no sabe cuál es la topología de orden, es momento de que me digan, ¿va? Y lo checamos, no hay ningún problema, lo podemos checar con mucho cuidado, ¿va? Entonces, tenemos un espacio linealmente ordenado. Tómate un punto X0 en X. Supongamos que X0 tiene un sucesor inmediato, ¿ok? Entonces, X equipado con la topología de orden es un espacio disconexo. Y aquí vale la pena recordar que es un sucesor inmediato. Recuerda, y es lo que está en el paréntesis, vamos a recordarlo. Recuerda que X0 tiene un sucesor inmediato, sí, sucede lo siguiente. Existe un Y0
en X con la propiedad de que X0 es menor a Y0 y no existe un elemento en X, Z0, que se quede entre X0 y Y0. ¿Ok? Eso es ser sucesor inmediato. Y gráficamente, pues lo podemos ver de esta forma. Aquí está X0, aquí está Y0, y aquí en medio no tenemos ningún elemento de X. Eso es ser linealmente ordenado. ¿Va? Bueno, pues vamos a probar que ese espacio es disconexo. La prueba es bastante sencilla. Fíjense, vamos a empezar la prueba. Sea Y0 el sucesor inmediato de X0. Vamos a definir los siguientes abiertos. Definimos a U como el rayo menos menos infinito, Y0. Así vamos a leerlo. Esta flechita la puse porque es la notación que usa el libro para referirse al rayo menos infinito, Y0. El libro del profesor, ¿ok? Por eso es que me quedé con esta notación, ¿va? Bueno, entonces, ¿este rayo quién es? Vamos a escribirlo, para que no haya duda alguna. Este rayo son todos los X en X, tales que X es menor a Y0. Así de simple. Son todos los elementos de nuestro linealmente ordenado que quedan por debajo de Y0. ¿Ok? Y V es el rayo X0, infinito. O sea, son todos los X en X tal que X0 es menor a X. Y esto es por definición. ¿Va? Bueno, entonces tomamos a U como este rayo. Tomamos a V como este otro rayo. ¿Va? ¿Qué tenemos? Fíjense. Gráficamente estamos en esta situación. Aquí está nuestro conjunto U. El conjunto U, que es el que está de color verde. Ojalá y se logre visualizar. Aquí lo tenemos marcado. Son todos los elementos de X que quedan por debajo de Y0. Ajá. Y también tenemos a V, que es el que está de color azul. Son todos los elementos que quedan por encima de X0. ¿Ok? Uno podría pensar, a lo mejor y tiene intersección. A lo mejor aquí en medio, va a haber una intersección. No hay intersección para nada. ¿Por qué? Porque recuerda que Y0 es el sucesor inmediato de X0. Y por definición, el sucesor inmediato, en medio no va a haber elementos. ¿Ok? Entonces, U y V son abiertos. Digo, son ajenos. También son abiertos porque, de hecho, ellos son subbásicos canónicos de la topología del orden. ¿Va? Son abiertos, son ajenos, son no vacíos y al unirlos efectivamente nos da el total. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que X, equipado con la topología de orden, es un espacio disconexo siempre y cuando haya un punto X0 que tenga un sucesor inmediato. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos nuestro quinto ejemplo de un espacio que es disconexo. Hasta ahorita llevamos 4 ejemplos de espacios disconexos y un ejemplo de un espacio conexo. ¿Va? Bajo. Y lo que vamos a ver a continuación son caracterizaciones de los espacios conexos. ¿Qué es una caracterización? Pues es una propiedad que va a tener la virtud de que si se satisface esa propiedad, entonces el espacio va a ser conexo. Y que si un espacio es conexo, entonces se satisface esa propiedad. Tiene la misma fuerza que la definición de conexidad, ¿va? Y vamos a caracterizar los conexos de varias formas que nos van a ser útiles, ¿va? Pues va la caracterización, vamos a leer. Caracterización de los espacios conexos. ¿Qué tenemos? Sea X, tau, un espacio topológico. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Primera afirmación. X, tau es un espacio conexo. Inciso B. Si U es un subconjunto de X abierto o cerrado, entonces ese conjunto o es el vacío o es el total. Básicamente lo que nos está diciendo este resultado es que, y vamos a escribirlo aquí, es que los únicos abiertos cerrados de X son el vacío y el total.
los únicos conjuntos que son abiertos y cerrados de manera simultánea son el vacío y el total. ¿Va? Bueno, entonces ese es el inciso B. Inciso C, si es un subconjunto de X, tal que es no vacío y no es el total, entonces su frontera debe ser distinta del vacío. ¿Va? Todos los conjuntos que no sean ni el vacío ni el total, siempre van a tener frontera distinta del vacío. Siempre, siempre, siempre. No puede haber conjuntos que tengan frontera vacía y que satisfagan esto. ¿Va? Y por último, si f es una función que va de x, tau hacia el conjunto que tiene solo dos elementos, al 0 y el 1, con la topología discreta, si esta es continua, entonces forzosamente esa función debe de ser constante. Lo que nos está diciendo el inciso D es que no existen las funciones continuas subproyectivas de x al discreto 0, 1. ¿Okay? No hay continuas subproyectivas de x al discreto 0, 1. Eso es lo que dice el inciso D en el fondo. ¿Va? Bueno, pues vamos a probar que esas cuatro propiedades son equivalentes. Todas las pruebas se van a hacer por contradicción. Y el plan es probar pues que A implica B, después B implica C, C implica D, y cerramos la cadenita. ¿Va? Ese es el camino que vamos a seguir. Bajo. Y va la demostración. A implica B, por contradicción. Vamos a suponer que no se satisface B. Vamos a suponer que hay un abierto cerrado, que es distinto del vacío y distinto del total. ¿Va? Bajamos por contradicción. Supongamos que existe U, subconjunto de X, abierto cerrado, el cual es distinto del vacío y es distinto del total. ¿Ok? De que U es distinto del vacío, estamos de acuerdo que se concluye que X menos U es distinto de X, ¿verdad? Y del hecho de que U es distinto de X, se sigue que X menos U debe de ser distinto del vacío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ocupar. Aquí, fíjense, de esto, se sigue que X menos U es no vacío y es distinto del total, ¿va? Entonces, U es un abierto cerrado y X menos U es distinto del vacío y distinto del total, ¿vale? ¿Qué más? Por lo cual, tenemos que U y X menos U son abiertos ajenos no vacíos, cuya unión nos da el total. ¿Eso por qué? Eso es fácil de deducir. Fíjate, U es un abierto, ¿verdad? Es abierto cerrado, en particular es, U es abierto cerrado, en particular es abierto, y también va a ser un conjunto cerrado. Del hecho de que es cerrado, podemos asegurar que su complemento es abierto, ¿verdad? Como U es cerrado, entonces su complemento es un abierto. U también está abierto, ¿verdad? Entonces tenemos que U y X menos U son abiertos, ¿ok? Tenemos que U y X menos U son abiertos, son ajenos, ¿sí? Porque tienes a U y a su complemento, es un hecho que van a ser ajenos, son no vacíos, por lo que vimos aquí arriba, X menos U es no vacío, y estamos suponiendo que U es distinto del vacío también. ¿Y su unión qué nos da? Su unión nos da el total. Entonces, ¿qué concluimos? Pues que X es un espacio disconexo. Ajá, pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque por hipótesis nosotros tenemos que se satisface el inciso A. O sea, estamos suponiendo que X es un espacio conexo, ¿ok? Y entonces, ¿qué concluimos? ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que existe un abierto cerrado, distinto del vacío y distinto del total. Ajá. Y entonces la conclusión es que si U es un subconjunto de X abierto o cerrado, ese conjunto tiene dos opciones. O es el vacío o es el total. Son las únicas posibilidades que tiene. Y con esto queda probado, A implica B. ¿Vale? ¿Qué más? Ahora vamos a ver B implica C. Ahora vamos a suponer que el único abierto cerrado en X es el vacío y el total. Los únicos abiertos cerrados en X son el vacío y el total.
¿Qué vamos a probar? Vamos a probar el inciso C. Vamos a probar que cualquier subconjunto que es distinto del vacío y distinto del total tiene frontera distinta del vacío. ¿Ok? Pues pasamos a la prueba. Aquí está, P implica C. ¿Cómo se hace la prueba? Como les había dicho, por contradicción. Entonces, vamos a suponer que A es un subconjunto de X, no vacío, distinto del total. Vamos a suponer que ese subconjunto tiene la propiedad de que su frontera es vacía. Nota lo siguiente, el interior de A, ¿cómo se compara con A? Pregunta, ¿cómo se compara el interior de A con A? Pues el interior de A se queda contenido en A, estamos de acuerdo. ¿Cómo se compara la cerradura de un conjunto con el conjunto? La cerradura es un conjunto más grande, ¿verdad? Entonces tenemos que A es un subconjunto de la cerradura de A. La cerradura de A se prueba en topología 1, que se puede escribir como el interior de A unión la frontera de A. La frontera de A, por hipótesis, es vacía. Entonces tenemos que esto es igual al interior de A. La frontera de A es ajena al interior de A, ¿verdad? Por eso es que al final nos termina quedando el interior del conjunto A. ¿Y esto qué muestra? Esto muestra que el conjunto A se queda ensanguichado entre el interior de A, entre la cerradura de A y el interior de A. Pero de eso se concluye que el interior de A tiene que ser A y tiene que ser igual a la cerradura de A. Pero ¿eso qué nos está diciendo? Eso lo que nos dice es que A es abierto cerrado. Es un conjunto abierto cerrado, el cual es distinto del vacío y es distinto del total. Pero eso no puede ser posible, ¿verdad? Porque estamos suponiendo el inciso B. Y el inciso B lo que nos dice, voy a subir tantito, es que cuando tienes un abierto cerrado, debe ser o el vacío o el total. O dicho de otra forma, los únicos abiertos cerrados de X son vacío, el conjunto vacío y el conjunto total. Y acabamos de encontrar un conjunto que no es vacío, no es el total, y que es abierto cerrado. Pues eso nos arroja una contradicción, ¿verdad? Y entonces, ¿qué supusimos mal? Supusimos mal que había un conjunto distinto del vacío y distinto del total, cuya frontera es vacía. Por lo tanto, concluimos que si tomas un conjunto A, subconjunto de X, el cual es no vacío y no es el total, debe de suceder que su frontera es no vacía, ¿vale? Entonces ya tenemos B implica C. ¿Qué es lo que sigue? C implica D. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que si tomas un subconjunto de X distinto del vacío y distinto del total, su frontera es distinta del vacío. ¿Qué queremos probar? Que si tomamos una función continua, vamos a subir tantito, que si tomamos una función continua de X hacia el 0, 1 con la topología discreta, esa función debe ser constante. Como la prueba va a ser por contradicción, ¿qué vamos a suponer? Que existe una función continua de X al 0, 1 con la topología discreta, continua y suprayectiva. Eso es lo que vamos a suponer. O sea que, que tanto le pega al 0 como le pega al 1, nuestra función f. ¿Va? Bajo y va C implica D, ¿verdad? C implica D. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Sea f una función de x hacia el 0, 1 con la topología discreta continua. Vamos a suponer que f no es constante. Si no es constante, entonces la imagen de f es todo el espacio. O sea, el conjunto que tiene como elementos a 0 y 1. Por continuidad, ¿qué tenemos? Que la imagen inversa del unitario de 0 bajo f es un abierto cerrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el unitario de 0 es abierto cerrado. La imagen inversa de un abierto es un abierto. La imagen inversa de un cerrado es un cerrado bajo una función continua. Este es un abierto cerrado en tau disk. Es un elemento de tau disk. Entonces es abierto y cerrado de manera simultánea. Estamos con la topología discreta. Entonces, este conjunto es abierto cerrado. ¿Va? Y tenemos lo siguiente. El vacío es distinto de la imagen inversa del unitario de 0, ya que en la imagen está 0. Y la imagen inversa del unitario de 0 bajo f es distinta de x, ya que 1 está también en la imagen. Y entonces tenemos que
La frontera de la imagen inversa del unitario de 0 debe de ser igual a el vacío. Pero esto es una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué esto es una contradicción? Porque nosotros, por hipótesis, dijimos que cualquier conjunto que sea distinto del vacío y distinto del total, debe tener frontera distinta del vacío. Y acabamos de encontrar un conjunto que es distinto del vacío, distinto del total, el cual tiene frontera igual a el vacío. Tiene frontera vacía porque es un abierto cerrado. Los abiertos cerrados se puede probar que en general tienen frontera vacía, ¿ok? Bien. Y entonces, ¿qué tenemos? Que eso es una contradicción que supusimos mal, que hay una continua suprayectiva y por lo tanto, si tienes una función que va de x al 0, 1 con la topología discreta continua, esa función debe de ser constante. Esa f debe ser una función constante, ¿ok? Bueno, y con eso queda probado C implica D. Pasamos a la última implicación. D implica A. Suponga, ¿qué vamos a probar? Bueno, vamos a suponer que toda función continua de x al discreto con solo dos elementos, toda función continua con esa característica es constante y vamos a probar con esa hipótesis que x es un espacio conexo. ¿Va? Entonces, ¿cómo? Por contradicción. Supongamos que x es disconexo. Si x es disconexo, entonces existen u y v abiertos ajenos, no vacíos, tales que x es igual a u unión v, ¿verdad? Y con ese dato vamos a construirnos una función adecuada. Fíjate, vamos a definir a f como la función que va de x al conjunto con solo dos puntos, 0 y 1, con la topología discreta, que hace lo siguiente. A cada punto x lo vamos a mandar a 0 si x pertenece en u. Y vamos a mandarlo a 1 si x pertenece en v. ¿Esta función es continua? Sí es continua, ¿verdad? Porque si nos restringimos al conjunto U, tenemos a la función constante 0. Y si nos restringimos al conjunto V, obtenemos la constante 1. Como la intersección de estos dos es vacía, por el lema del pegado, esto nos arroja una función continua, ¿verdad? Nota también que la imagen inversa del unitario de 0 es todo U, la imagen inversa del unitario de 1 bajo F es todo V, y que la imagen inversa del conjunto que tiene como elementos a 0 y 1, eso es igual a X y también pertenece en tau. Y la imagen inversa del vacío es igual a el vacío. ¿Eso para qué? Bueno, ahí yo, aquí lo que estamos haciendo es ver que es continua, mostrando que todos los abiertos de la topología discreta, su imagen inversa es un abierto. Tomamos el unitario de 0, el unitario de 1, el total y el vacío. Tomamos sus imágenes inversas y en todos los casos nos dio un abierto. Entonces esta f es continua, es no constante y eso nos lleva a una contradicción, ¿verdad? Porque se supone todas las continuas de x al discreto con solo dos puntos debe ser constante. Y acabamos de encontrar una continua, construirnos una continua de x al discreto con dos puntos que no es constante. Y eso es una contradicción a nuestra hipótesis. Por lo cual, se concluye que X es un espacio conexo. ¿Va? Concluimos que X es conexo. Aquí yo hablé del lema del pegado. Ese argumento también es válido. ¿Va? O sea, también con el lema del pegado, lo que argumenté aquí, es válido concluir que la F es continua, pero este es un argumento un poquito más elemental, el que escribí aquí. ¿Vale? Para probar la continuidad de la función F. Y con esto queda concluida la prueba de las caracterizaciones de los espacios conexos. Tenemos que, si tú quieres probar que un espacio es conexo, tienes que mostrar que los únicos abiertos cerrados de X son el vacío y el total, que cualquier subconjunto de X no vacío y no igual al total tiene frontera no vacía y que todas las funciones continuas de X al discreto con solo dos puntos siempre deben de ser funciones constantes. ¿Ok? Esas caracterizaciones son muy importantes, no son las únicas. Más adelante vamos a ver más caracterizaciones de los espacios conexos. Y bueno, esas son las caracterizaciones que hasta ahorita tenemos. Va otra caracterización que realmente es muy sencilla y prefiero que esa caracterización ustedes la
la estudien, ¿va? Aquí viene la prueba, la tengo hecha, pero prefiero que esta caracterización ustedes hagan la prueba. Si quieren, primero no vean la demostración y si no les sale, entonces ven la prueba que tengo aquí. Observación. X, tau. Esta es una caracterización de los espacios disconexos. De los disconexos. X, tau. ¿Es disconexo? Sí, solo sí. Existen U y V cerrados, ajenos, no vacíos, tales que X es igual a U unión V. ¿En qué cambia a la definición de ser disconexo? Pues que aquí en vez de decir abierto, estamos usando cerrados. La definición de disconexidad dice que para que un espacio sea disconexo, deben de existir dos conjuntos abiertos, ajenos, no vacíos, cuya unión nos da el total. Lo que dice este resultado es que en vez de abiertos puedes considerar cerrados. Puedes tomarte dos cerrados, ajenos, no vacíos, cuya unión te dé el total. La realidad es que si pasa esto, entonces estos dos también van a ser abiertos. O sea, si estos dos conjuntos son cerrados, ajenos, no vacíos, y separan a X, entonces también van a ser abiertos. ¿Ok? Entonces, en realidad, siguen siendo abiertos esos dos conjuntos. ¿Va? La prueba aquí está. Su prueba no es muy complicada. Es una ida y un regreso. Y por último, un último comentario. A esta parejita, déjenme subo. Eso déjenme lo pongo en la primera página. Aquí lo vamos a poner. A la pareja U, V se le conoce como una disconexión de X, ¿ok? Vamos a usar esa notación. Cuando sabemos que U y V son abiertos, ajenos, no vacíos, cuya unión nos da el total, entonces a la pareja U como V se le conoce como una disconexión del espacio X, ¿ok? Vamos a estar usando esa notación, ¿va? Bueno, pues hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos estamos viendo el jueves. Vamos a continuar con las caracterizaciones, caracterizar los subespacios disconexos, qué es un subespacio disconexo, caracterizar los subespacios disconexos y bueno, continuar con el estudio de la conexión en general, ¿vale? Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego.